Tiempos difíciles, así se llama el título de la predicación para quienes toman apuntes. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 9. Y vamos a estarlo leyendo. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 9. Si usted ahí lo tiene en su Biblia o lo puede seguir aquí en la pantalla, mire lo que dice la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Verso 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos, sí, creo que así se pronuncia, en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Voy a dejar solo hasta estos versículos. Y mirando este cuadro, mi hermano y mi hermana, lamentablemente es el cuadro de la sociedad que estamos viviendo hoy en día. En muchos lugares el ser creyente no es difícil, ¿sí? Porque algunos aplauden el hecho de que usted tenga unas creencias, y si esas creencias y esos valores son valores cristianos, en algunos lugares usted pasa bien. Pero hay otros lugares en los que personas están sufriendo persecución, donde pastores están siendo asesinados, donde pastores han tenido que sufrir el hecho de que sus iglesias sean cerradas, porque desde el púlpito han hablado abiertamente acerca de pecados que la sociedad no quiere escuchar, pecados que la sociedad quiere que pasen desapercibidos y que los admitamos como si fueran cosas normales. Y muchos pastores han tenido que cerrar sus iglesias. Lamentablemente el cuadro que describe aquí Pablo a Timoteo de cómo sería la sociedad, y me atrevo a decir no solo la sociedad, mi hermano y mi hermana, sino que lo miro con tristeza, el cuadro de la iglesia de este siglo es muy parecido a lo que acabamos de leer. Y creo que Pablo le estaba dando a Timoteo y le estaba dejando este discurso refiriéndose a cómo sería la iglesia en los últimos tiempos, y tal vez no era muy alentador. Y aunque hablaba de la sociedad y exactamente es igualita a la sociedad que conocemos hoy en día, lamentablemente esto refleja también el estado de muchos creyentes hoy en día. Si usted pudiera hacer un cuadro de su vida, comparándola con lo que acabamos de leer, no sé si se siente identificado con algo de lo que usted acabó de leer, de esa larga lista de personas de los últimos tiempos. Es común que hoy hay muchas personas que ceden a la presión de la sociedad y nos acomodamos a vivir de cualquier manera, o como dicen, cómodamente nos acomodamos a vivir de una manera que no es la correcta. Muchas veces la maldad, mi hermano y hermana, va avanzando a niveles que no nos alcanzamos a veces a imaginar, y esto muchas veces está arrastrando vidas, está arrastrando hogares, está arrastrando muchas cosas por delante, y nosotros estamos inmersos en una sociedad donde nos estamos olvidando realmente de amar y servir al Señor. Cuando pensaba en esto, miraba, mi hermano y mi hermana, que nosotros necesitamos detener esa maldad, y la manera de detener esa maldad es empezando con nosotros mismos. Empezando en nuestros hogares, empezando en nuestras casas, empezando en nuestras familias, empezando con lo que nosotros tenemos a la mano. En ocasiones nosotros pensamos que para transformar el mundo tenemos que ir quién sabe a dónde, pero para transformar el mundo, quiero decirle que lo primero que usted necesita hacer es cambiarse a usted mismo, para que su corazón pueda
testificar a otros y para que su corazón realmente pueda llevar a otros al Señor. Uy, hoy me siento premiada, gracias. Vea, a falta de 1 o 2, hoy me siento premiada. Pero gracias porque necesito aquí agüita. Cuando pensaba en eso, mis hermanos, si usted lee un poco acerca de la historia de Timoteo, o más bien la historia de estos libros, primera y segunda de Timoteo, se va a encontrar con que Timoteo ahora se había convertido en pastor de la iglesia. Es decir, Timoteo antes era un líder y antes era una persona a la que Pablo estaba como discipulando, si se puede decir así, y ahorita se había convertido en el pastor de la iglesia de Éfeso. Y Pablo empieza escribiéndole esta carta. ¿Sabe desde dónde la escribe? Desde la cárcel. Y empieza escribiendo esta carta, que es prácticamente la última de sus cartas, pasando la antorcha al joven Timoteo, una persona que de pronto podía no tener mucha experiencia, pero que era una persona temerosa de Dios y que había sido formada a los pies de Pablo. Ya que esta era la última carta de Pablo, Pablo empieza hablándole acerca de sus prioridades, y usted va a encontrar esto en todo lo que usted lee acerca de Timoteo, especialmente esta segunda carta que él escribe a Timoteo. Y dice, y habla acerca de la sana doctrina, de la fe inquebrantable que tenía Pablo, de la perseverancia firme que él tenía a pesar de la persecución y a pesar de tantas cosas que vivía, y de un amor genuino que perduró en el corazón de Pablo todo el tiempo por su Señor. ¿Sabe qué pasa en estos tiempos, mi hermano y hermana? Que el amor de nosotros se enfría con facilidad. Si usted mira las relaciones hoy en día, las relaciones, si lo miramos afuera, y espero que eso ocurra solo afuera, la mayoría de las relaciones que vemos entre los jóvenes, incluso en los hogares mismos, son relaciones que, voy a utilizar este nombre, son desechables, que hoy las tienen y mañana ya no, que hoy se entendieron para algo y mañana ya no sirven, que hoy se amaban locamente con pasión y con locura y mañana se detestan, no se pueden ni ver. Y hoy en día estas relaciones y todas estas cosas que vemos afuera también han llegado a las iglesias. El versículo 1, cuando habla acerca de estos últimos días, porque dice que serán los postreros tiempos, cuando habla acerca de esto, se refieren a los días que empezaron desde la resurrección de Cristo, cuando vino el Pentecostés, y estos últimos días son los que estamos viviendo usted y yo. Son los días que vamos a seguir viviendo quizás hasta la segunda venida de Cristo, los días que vamos a seguir viviendo, que son días malos y que la Biblia los describe como días malos. A veces cuando nosotros vemos, y aún en nuestras oraciones, nosotros oramos para que vengan días buenos sobre las naciones, muchas veces sobre nosotros también como iglesia, sobre nuestras vidas, pero quiero decirle, mi hermano y mi hermana, que en el pasar y en el transcurso del tiempo, los días van a ser peores. Porque la maldad del mundo cada vez se va a acrecentar mucho más de lo que usted ha visto hasta el día de hoy. Muchas cosas terribles, es lo que nosotros vemos todo el tiempo en las noticias. Veía en estos días con tristeza a padres, ni siquiera son padrastros ya, sino padres que violan a sus hijos. Y veía en noticias esto, a niños que son violados por sus propios padres. Sin contar padrastros, que muchas veces también se ha visto muchos casos de violación de padrastros sobre los hijos. De mujeres que decidieron no estar solas, y no es que el hecho de no querer estar solas no es que esté mal, pero colocaron primero sus placeres que pensar muchas veces en el bienestar de un propio hijo. Y eso trajo consecuencias y ha traído consecuencias graves y severas sobre los hogares. Vemos como el cuadro que nos muestra aquí la palabra del Señor, y quiero que empecemos a ver este cuadro que no es muy alentador. Versículo 2 habla de personas que son amadores de sí mismos. ¿Sabe una cosa? Hoy las personas aman sus propios deleites, aman su propia vida, como la viven. Se aman a sí mismos aún más que a Dios. Ellos pretenden en ocasiones, en sus cabezas y en sus mentes, quieren dar la idea de que ellos no necesitan de nadie. Por eso la palabra de Dios dice que habrá hombres amadores de sí mismos.
hombres que prefieren más sus deleites, y estamos en una época en donde esto se ha generalizado en todos los lugares donde usted lo pueda ver, en la política, en la educación, en la religión, en la televisión. Todos nos muestra a personas que aman y se aman a sí mismos, que aman más sus cuerpos y su propia vida que realmente buscar el propósito de Dios. Miren, veía en estos días que casualmente tenemos que seguramente llevar al colegio donde estamos enseñando temas sobre el aborto y sobre estas cosas, y leí algo sobre el aborto y en mi corazón sentía tristeza de ver a mujeres que salen a las calles a decir cosas como: es mi cuerpo, yo decido. Y claro, todos tienen derecho a manifestarse, y no quiero de pronto herir susceptibilidades y no quiero tal vez que eso ocurra, pero quiero decirle a través de la palabra a mi hermano y mi hermana que cuando se forma una vida en el vientre, es eso, una vida. Y cuando una persona decide terminar con una forma tan cruel como puede llegar a ser el aborto sobre la vida de un ser humano, es un ser humano. Muchos empiezan a debatir acerca si existía, si no existía, pero me encontraba con pasajes en la Biblia y me estrellaba con pasajes en la Biblia donde el Señor habla acerca de nosotros antes de crearnos. Es decir, un bebé, una criatura, está en el pensamiento de Dios antes aún de que existiera en el vientre de una mamá. Y cuando pensaba en esto, veía que las verdades de Dios son mucho más profundas que las cosas que nos ven del mundo. Hay mujeres que deciden abortar por diversas razones, y muchas veces lo hacen pensando en sus propios cuerpos, en que no quieren dañar su figura, en que no quieren dañar su futuro, en que el hecho de que llegue un bebé a sus vidas en ese momento tal vez no es el mejor momento y es lo peor que puede pasarles, cuando la palabra de Dios dice que herencia de Jehová son los hijos. Y sabe una cosa, pienso que cuando nosotros no entendemos la palabra de Dios, a lo bueno le llamamos malo, y a lo malo decimos: bueno, pero es como objeción de conciencia. No, la Biblia dice que es pecado. Y ahí dice la palabra que habrá en este tiempo personas que serán amadores de sí mismos, personas que serán ególatras, que solo piensan en su propio beneficio, en cómo se sienten, en qué es lo mejor para ellos, sin pensar en los demás. Muchos hogares se destruyen por personas ególatras, porque solo pensamos en nosotros mismos. Y el matrimonio no es eso. El matrimonio, decía un autor llamado John Piper, decía: el matrimonio tiene olor a muerte. Si usted piensa en casarse, bienvenido a morir, porque eso es el matrimonio. Morir para que la otra persona viva. Morir a veces a lo que yo quiero hacer para que otra persona pueda surgir. Y ese concepto en nuestra cabeza no cabe. ¿Sabe por qué? Porque somos amadores de nosotros mismos. Porque el cuadro que describe Pablo y que le está diciendo a Timoteo pareciera que no se aplica solo a la sociedad, sino parece que es algo que se está aplicando también para nosotros en nuestro corazón. Mire, mi amado hermano y hermana, estamos viviendo en una época difícil. Y en una época donde si nosotros no estamos pegados del Señor, nuestros hogares van a ser vulnerables. Donde si nosotros no estamos enseñando a nuestros hijos realmente como enseña la palabra del Señor, nuestros hijos van a ser vulnerables en donde sea que estén. Dice la palabra del Señor que para este tiempo también habrá hombres avaros, que se refiere a los codiciosos, a los que aman el dinero. Y no es que tener plata esté mal. Si usted mira en la Biblia, Abraham es una persona que muestra la Biblia que era un hombre rico. Si usted mira Job era el más rico de su época. Tenía todo lo que usted se imagine. De pronto no tenía Mercedes-Benz, pero tenía camellos. Y tener camellos en esa época, mi hermano, era como tener Mercedes-Benz, más o menos. O no sé, un Ferrari, o el que usted le quiera colocar. Pero más o menos tenía esa misma figura. Era un hombre rico, era un hombre poderoso. Sin embargo, el corazón de ellos no estaba puesto en las riquezas. Y mire lo que dice 1 de Timoteo 6:10. Tal vez usted lo ha escuchado. Dice: raíz de todos los males ¿es tener dinero? No. ¿Es qué? Es el amor al dinero. Mire, mi hermano y mi hermana, hay personas que trabajan 24/7 y no digo que eso esté mal,
Pero a veces en ese trabajo 24/7 que usted tiene, usted está descuidando lo más importante que Dios ha puesto en su vida, que es su familia, que son sus hijos, que es el tiempo con Dios. Y cuando usted descuida esto por hacer plata, me atrevo a pensar que nuestro corazón se puede estar desviando, porque estamos colocando nuestro corazón en el lugar equivocado. Y es que dice la palabra que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, mire lo que dice la palabra, se extraviaron de la fe. Por eso hoy en día muchas iglesias se llenan cuando escuchan un evangelio de prosperidad. Muchas iglesias se llenan cuando escuchan un evangelio que les habla de todo lo bueno, de todo lo que realmente dice la palabra de Dios, que no debemos poner nuestro corazón allí. Por eso un evangelio de prosperidad es muy atractivo. Cuando usted le dicen, venga, que todos sus problemas van a ser solucionados, venga, que si a usted le falta algo, tranquilo que el Señor se lo da. Nuestro corazón no debe estar puesto en las riquezas. Nuestro corazón debe estar puesto en Dios. Hay personas a quienes Dios bendecirá, gloria a Dios por eso. Y hay otros a los que Dios no va a bendecir de la misma manera. Y ahí sí no dicen amén, pero así va a ser. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que en la iglesia y en el tiempo en el que nosotros estamos, también habrá personas necesitadas. Y eso lo dice la Escritura. ¿Y será que esos necesitados, y pobre hermanito, debe estar así en la inmunda? Porque es que debe haberse portado muy mal con el Señor. Para que el Señor lo trate así. No, debe estar, pero fregado. Y sabe que la palabra de Dios en ocasiones nos muestra que no es así. Porque muchas veces Dios también está esperando nuestra generosidad. Y cuando usted es bendecido, mi hermano y mi hermano, es más bendecido cuando usted es una persona generosa. Cuando usted le nace dar, cuando usted quiere bendecir a otros, ahí Dios le bendice. Pero cuando usted es amarradito, así que llega a la iglesia así como con los bolsillos ceniditos, y no porque le vaya a pedir ofrenda. A veces también en estas cosas, mi hermano, eso se ve reflejado en nuestro hogar y en nuestra casa. Vea, mi hermano y mi hermana, nuestro corazón no puede estar en el dinero. Porque como decía un adagio popular, uno se muere y nada se lleva. Lo único que usted se lleva es su relación con Dios. Y si usted descuidó eso, mi hermano, está frito y está en la olla. Por eso dice la palabra del Señor que no podemos tener nuestro amor al dinero, porque esto puede causar en nuestra vida que nos extraviemos de la fe. Cuando no logramos lo que queremos, cuando tenemos una meta y decimos, pero todo lo que trabajé y no lo logré, entonces Dios no me escucha y me enojo con Dios, y entonces ¿qué hago? Me extravío de la fe, porque pienso que Dios está para darme plata, fama y todo lo que nosotros muchas veces creemos que es lo que la sociedad nos ha vendido. Quiero decirle, no es así. Si usted ha sido bendecido financieramente, dele la gloria al Señor por eso. Pero si usted ha sido bendecido financieramente, pídale al Señor sabiduría para poder administrar su dinero de la mejor manera, para que usted le dé a Dios lo que le corresponde, porque también la casa de Dios hay que bendecirla, pero también para que usted pueda bendecir a aquellos que lo necesitan. Hay personas cerca a usted necesitadas, que de pronto están tendiendo una mano para una ayuda, y nosotros muchas veces pasamos de largo. Así que hoy revisemos nuestro corazón. Sigue diciendo la palabra del Señor en 1 Timoteo 3. Habrá personas vanagloriosas. Una persona vanagloriosa es una persona arrogante. Y la arrogancia se ve hasta en los gestos, mi hermano y mi hermana. Eso no se puede disimular. Y una persona vanagloriosa es eso, es una persona arrogante. En la forma incluso como miran a los demás. Y eso se ve en todo lo que hace. Mire, la palabra de Dios dice que en este tiempo habrá hombres vanagloriosos, sigue diciendo soberbios. ¿Qué es una persona soberbia? Una persona altiva. Y he encontrado un término que yo creo que usted se va a familiarizar con eso, y es una persona altanera, ¿sí? O sea, que se impone, que es que se hace lo que yo digo y listo, ¿sí o no? Y a veces esa altanería, la Biblia la describe también como ser soberbios. Dice la palabra que también habrá hombres blasfemos. Los blasfemos son hombres detractores, son aquellos que se burlan de Dios, que se burlan de las cosas de Dios, que hablan mal de las cosas de Dios. Esos son las personas blasfemas.
Y dice la palabra que en este tiempo tendremos y estaremos plagados de personas que son blasfemas. Para esto, mi hermano, es muy fácil. Eso usted lo encuentra en su trabajo. Jóvenes que están acá los encuentran en la universidad, a profesores, alumnos, a compañeros, que muchas veces desacreditan todo lo que dice la palabra de Dios porque no cabe en sus cabezas. Y entonces empiezan a blasfemar en contra de la palabra de Dios y en contra de todo lo que tenga que ver con Dios. ¿Dónde los encuentra usted? Prenda la televisión. Y con que usted prenda la televisión se va a encontrar con toda esta cantidad de cosas. Y dice la palabra del Señor que también para esta época habrá personas que son ¿qué? Ay, léalo que ahí está. Yo no me lo estoy inventando. ¿Qué dice? Desobedientes a los padres. Ay, hermano y hermana. Es que ese pedacito no nos gusta. No nos gusta, ¿sí? Pastora, quitemos ese pedacito. Pasemos al otro versículo, que está más interesante. No, dice la palabra de Dios que para el último tiempo habrá personas desobedientes a los padres. Es curioso que hay jóvenes, y espero que eso no pase acá en la iglesia, pero a veces nos encontramos con jóvenes que hacen las cosas solo por llevarle la contraria al papá y a la mamá. Y si el papá le dice, mire, no le conviene, y ustedes, que mejor dicho, y todos en algún momento hemos sido así. Y en cierta época de nuestra vida ni hablar, pero algunos esa etapa no la han superado y siguen con sus años y todavía siguen llevando la contraria a los padres. Desobedientes a los padres. Ay, mi hermano y mi hermana, nosotros cada vez que estamos acá en la oración, clamamos no solo por nuestros jóvenes, los jóvenes de la iglesia, oramos para que nuestros jóvenes impacten a otros con su obediencia, no al revés, sino para que ellos impacten a sus generaciones con su obediencia, con ese Dios que llevan dentro de sí, de tal manera que otros digan, oiga, yo quiero ser un joven como él, quiero ser una joven como ella, que se guardan para el Señor, que andan delante del Señor como el Señor quiere, no como la pastora dice, sino como la palabra del Señor enseña. Pero dice que para el último tiempo esta característica, mi hermano, va a, ¿cómo se dice?, a pulular, se va a multiplicar. Hoy en día usted ve a niños y a niñas y a jóvenes y jovencitas que manejan sus casas, que no son gobernados por sus padres, sino que pasa todo lo contrario. Ellos mandan en la casa. Ellos dicen que se hace en la casa. Y hay del papá donde no esté de acuerdo, entonces me voy. Cojo mis maletas y por aquí es más fácil. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo en esta época, mi hermano. En una época donde no nos interesa obedecer, porque no queremos sujetarnos, porque creemos que llevando la contraria vamos a ganar más. No, mi hermano y mi hermana, los únicos perjudicados somos nosotros. Yo me acuerdo cuando mi mamá me decía cuando era más joven, o sea, hace ayer, me decía a mí, no se vaya a meter con ese muchacho. Y yo, bueno, y allá estaba más rápido y me iba pero mal. Yo no recuerdo de los consejos que me haya dado mi mamá o mi papá o mi hermano, que yo diga, mire, con este sí se equivocó. No, ellos decían y así tal cual era, y me iba como perro en misa. Pero sin embargo yo seguía diciendo, ay, no importa, seguro va a cambiar. No, obvio no, eso no pasaba. La que cambiaba era yo, porque me volvía mentirosa para poder salir con esta persona, para poder hacer lo que sabía que no estaba bien hecho. Y es triste. Y un cuadro aquí reflejado, mi hermano y mi hermana. Yo no le puedo decir que de esa agua no bebí, no, yo también bebí de esa agua. Pero quiero decirle que eso no trajo nada bueno para mí. Y lo único que trajo fue dolor y trajo tristeza y restauración de mi corazón, que duró bastante por ser desobediente a los padres. Sigue diciendo la palabra de Dios que para este tiempo habrá ¿qué? Ingratos. En otras palabras, malagradecidos. Y sabe que yo no pensaba esto solamente en cómo es hoy en día la sociedad. ¿Cuántas veces da usted gracias? A veces nosotros, mi hermano y mi hermana, ya hemos perdido hasta el sentido de ser agradecidos. Ni siquiera somos agradecidos con Dios por el nuevo día que Dios nos da. No somos agradecidos por la comida que nos comemos, porque cuando nos sirven la comida, uy, está muy caliente, uy, esto está frío, uy, esto está horrible. Otra vez pasta, otra vez lenteja, otra vez huevo.
¿Sabe por qué? Porque nos hemos vuelto ingratos y malagradecidos. Porque a veces en nuestro corazón no está el agradecimiento ni con Dios, ni mucho menos en ocasiones hasta con nuestros padres. Miraba el cuadro, mi hermano y mi hermana, de este tiempo, de los ancianos, de las personas de la tercera edad. Y es un cuadro aquí en nuestra nación muy desalentador. Usted ve ancianitos, bueno, una cosa es que a veces por causa de su propia decisión, ellos determinen estar en un ancianato, que casos así se ven, porque ellos lo piden. Y a veces hay ancianatos de ancianatos. Hay lugares que son muy buenos donde los cuidan y donde los tienen, como diría uno, a toda leche. Pero hay muchos abuelitos que han ido a parar allá porque sus hijos ya no los quieren, porque se convirtieron en un estorbo para ellos. Y lo más fácil es sacarlo de la casa para que no nos haga estorbo y no nos dañen los planes, ni los proyectos, ni las cosas que tenemos. ¿Y sabe qué pensaba en esto? Que cuando un hijo hace esto de esta manera, son ingratos y malagradecidos. Porque ellos sacrificaron toda su vida, trasnocharon, vivieron su vida para darnos a nosotros un futuro que ellos no tuvieron. Y ahora que nosotros tenemos la bendición, o más bien tenemos la oportunidad de bendecirlos, no lo hacemos. Y eso hoy se ve aún en nuestra nación. Personas ingratas. Dice la palabra, personas impías. Esas personas impías se refieren a profanos que están en contra de Dios y que tienen falta de respeto por los asuntos de Dios. ¿Sabe, mi hermano, que a veces nosotros, cuando venimos no solo a la iglesia, sino en lo que compartimos entre semana, a veces pareciera que nosotros no somos personas creyentes? Nos portamos más como personas impías que en realidad como creyentes. Porque perdemos el respeto hasta por las cosas de Dios. Y eso es grave, porque estamos en la iglesia y en este tiempo en el que hasta el respeto por las cosas de Dios se ha perdido totalmente. Sigue diciendo la palabra, versículo 3. ¿Qué más habla? Sin afecto natural. Ay, mi hermana, ese sin afecto natural se refiere a personas insensibles, que no sienten amor ni compasión por nada ni por nadie. Y esto lo estamos viviendo en este tiempo. Dice otra versión de la Biblia, no amarán ni perdonarán. A eso se refieren las personas en estos dos términos, sin afecto natural y personas implacables. Una persona implacable es una persona que no perdona. Y saben, nosotros a veces nos hemos convertido en personas implacables. No perdonamos ni media. Si nos hicieron, que la pague. Y si tal cosa, pues tome para que lleve. Porque nos hemos vuelto personas implacables. Calumniadoras. Dice a otros, dice esta versión, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno, dice la palabra del Señor. Aquí hay un término que se refiere a personas intemperantes, calumniadoras, crueles, aborrecedoras de lo bueno. En otra versión, esta palabra intemperantes se refiere a personas impetuosas, es decir, personas temerarias, que les gusta el peligro en exceso, que les gusta probar cosas totalmente diferentes. En estos días nos enviaban un video y nos compartían un video que a mí la verdad me volaba la cabeza realmente, si se puede decir así, de jóvenes que buscan contagiarse de SIDA. Y eso lo pasaron en noticias. Y yo decía, Dios mío, si que a uno le digan que tiene SIDA debe ser la peor de las noticias. Pues hoy en día hay jóvenes que van a fiestas exclusivas donde hay hombres que tienen SIDA y tienen relaciones homosexuales para que sean contagiados de SIDA. Y el día que no son contagiados sienten tristeza, porque hoy no fue el día en el que me pude contagiar de SIDA. No sé si usted pueda entender esto. La verdad, para mí es difícil de entenderlo. Y es difícil de entenderlo porque todos anhelamos tener buena salud. Y es difícil de entenderlo porque a tal extremo ha llegado el pecado que lo buscan. Ya no es que el pecado les llega, lo buscan. Les gusta, lo buscan, lo anhelan, lo desean.
Y eso es lo que dice la palabra de personas intemperantes, de personas que no son fáciles de controlar. Ay, mi hermano y mi hermana, estos tiempos son muy difíciles. Versículo 4. Mire lo que dice el versículo 4. Habrá personas que son, ¿qué? Traidoras, impetuosas, que era lo que les comentaba hace un momento, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Quiero leérselo acá, dice: traicionarán a sus amigos, serán imprudentes. ¿Qué más dice la palabra? Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Yo quiero hacerle una pregunta acá. ¿Será que nosotros amamos más a Dios que a nuestro propio placer? Porque el placer es algo que nosotros podemos encontrar en cualquier lugar y es algo que yo puedo controlar o no. Es decir, yo puedo decidir si yo quiero tener placer o no quiero tenerlo. Eso está en mi poder. Pero resulta que el amor a Dios requiere sacrificio. El amor a Dios requiere de esfuerzo. Y es lo que hoy en día nosotros no queremos hacer. Ni sacrificio, ni esfuerzo. El matrimonio, mi hermano, es un amor del que habla la palabra. Ay, que es un amor que a veces no sé si lo conocemos realmente en el término como es. Yo creo que dentro de 8 días voy a compartirles algo sobre eso, porque Dios ha hablado también mucho en mi corazón sobre eso, sobre el amor del que habla la palabra de Dios, no el que nos venden los demás, no el que nos vende la sociedad, del amor ágape, más que el amor filial, más que el amor erótico del que conocemos. El amor ágape me lleva a hacer lo que dice 1 Corintios 13, a que todo lo sufre, a que todo lo espera, y diga conmigo: todo lo soporta. Mi pastora, pero esto no. Pues mi hermano, mi hermana, yo le digo lo que dice la palabra. La Biblia dice que el verdadero amor todo lo soporta. Y ahí a uno lo pone a pensar, porque ese amor no se parece tanto al que nosotros estamos muchas veces manifestando o viviendo. Y dice la palabra del Señor que si lo medimos en esa misma escala de amor, tal vez nosotros no estamos amando a Dios como debiéramos, sino que estamos amando más los deleites realmente de este mundo que amar al Señor. Y eso es triste, pero este es el cuadro de no solo la sociedad, sino de la iglesia de este tiempo. El versículo 5 habla de personas religiosas que van a la iglesia y conocen las doctrinas. Si usted les pregunta un versículo y eso se lo saben, eso es, mejor dicho, cual flecha veloz. Que si usted le dice algo, mire hermano, regáleme sobre eso, usted se conocen los pasajes, se conocen los versículos, se conocen los textos, se conocen las doctrinas, se conocen todo de pe a pa. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra del Señor: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, que no son piadosas realmente en su corazón. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Por eso dice la palabra: a estas personas evita, aléjate de ellos, aléjate de esas personas, de los religiosos. Y sabe, la religiosidad no es algo que pasó de moda. La religiosidad hoy sigue vigente. Personas que podemos mostrar a todos de que, uy, qué chévere, mire, no rompe un plato, qué bonito carácter, ay no, debe ser supremamente amorosa, divina, divino él. Alguien decía alguna vez que a veces nosotras como mujeres somos especialistas en ver los esposos de otras personas, y no es que los deseemos, pero decimos: uy, ojalá mi esposo fuera como él. Usted ni lo conoce. Y si lo conociera, le apuesto a que se quedaría con su esposo. Se lo puedo asegurar. ¿Y sabe qué pasa en nuestras vidas, mis hermanos? Que nosotros en ocasiones también estamos viviendo vidas religiosas. Estamos mostrándonos a los demás como realmente no somos. Y dice la palabra que no podemos mostrar una apariencia de piedad. Yo quiero que aterricemos esto, mi hermano y mi hermana, no a los demás, sino que lo aterricemos a nosotros. Que nos hagamos una evaluación consciente a nosotros mismos.
Si realmente esto es lo que estamos viviendo en estos tiempos y si nosotros hacemos parte de esto y si hacemos parte de esto, tenemos que sacudirnos y tenemos que cambiar nuestra vida y nuestro corazón. Habla de evitar a quienes manifiestan este tipo de actitudes. Versículos 6 y 7 habla de mujeres, ahí las define en esta versión como mujercillas, pero quiero leérselo en esta versión. Dice versículo 6, pues son los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Esta es una de las razones por las que siempre les pedimos, mis hermanos y hermanas, que usted se mantenga en sujeción a un lugar. Eso de estar corriendo a todas partes a ir a recibir enseñanza aquí, enseñanza allá, enseñanza aquí, enseñanza allá, no es bueno. Muchos de ustedes, con todo el respeto, mi hermano, si a veces a nosotros nos pasa, nos falta todavía mucho discernimiento para entender la doctrina y las escrituras. Si nosotros no estudiamos la palabra, difícilmente vamos a poder discernir entre si una doctrina es buena o una doctrina es mala. Y a veces hay personas que se vuelven, no sé cómo decirlo, cazadoras de iglesias, de teologías, de palabra. Entonces parece que la palabra que reciben en un lugar como que usted no sale llenito, ¿no? Entonces usted dice, uy, no, quedé como vacío. Así como cuando usted sale a un restaurante de pronto en el norte y le cobran caro y le sirven poco. No, mentiras, es broma. Pero más o menos así. Y si usted es de buen comer, ¿cierto? Entonces usted sale así como, ay, sí, pues estaba rico, pero como que no llenó. Entonces usted se va a otro lugar. Pues resulta que la palabra de Dios habla de mujeres sin entendimiento. ¿Por qué mujeres? Porque las mujeres muchas veces somos más vulnerables. ¿Por qué? ¿Usted sabe por dónde se conquista una mujer? Por el oído. A veces nosotras podemos ver a un hombre y no necesariamente tiene que ser un Adonis, pero si tiene buena parla, dicen algunos, uno cae redondita. ¿Y sabe por qué? Porque las mujeres siempre nos llegan por el oído, con que nos digan. Por eso, hombres que están acá, es súper importante, y ahorita que viene el evento de parejas, que usted le diga a su esposa que está bonita, que si se vista, no solamente le diga, oiga, ese vestido está bonito, no, dígale cómo se ve bien con ese vestido, cómo le lucen esos aretes, cómo se ve de linda. Mire, mi hermano y mis hermanos que están acá, varones que están acá, no importa los años que usted lleve de casado, el hecho de que usted le haga una adulación a su esposa con un buen objetivo, usted no sabe cómo eso llena el corazón de una mujer. Termino el paréntesis. Dice la palabra que las mujeres son llevadas por cualquier viento de doctrina, mi hermano y mi hermana. Por eso es importante que usted se quede bajo cobertura. Yo les pido a los líderes que están acá y a las personas que trabajan conmigo, si van a asistir a algún lugar, a algún seminario, no es que tengan prohibido hacerlo, no, ustedes lo pueden hacer, pero muchas veces es bueno que usted lo haga bajo una supervisión y bajo la cobertura de su pastor. Se siente mejor, y no solo se siente mejor, sino que estoy segura que si uno como pastor está de acuerdo, es porque el lugar donde usted va a ir es un buen lugar, y un lugar donde usted puede ser alimentado en un momento sin descuidar las cosas de la congregación. Hay muchos que van a otros lugares y cuando uno necesita apoyo aquí en la iglesia, no están, porque están en otro lugar. Y créame que es bueno estar bajo cobertura por eso. Entonces dice y habla de las mujeres que habían recibido entrenamiento, pero mire lo que pasaba. Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Versículo 8. Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, es porque hay estudios, mis hermanos, que pueden ser inefectivos. Yo no sé si usted ha conocido a personas que son buenos estudiantes y pueden durar años en la universidad y nunca se gradúan. Se llaman estudiantes perpetuos. Estudian, pero nunca ni sacaron un cartón, ni se graduaron. Muchos cambiaron de carreras 2, 3, 4, 5 veces, y lo peor es que no practican lo que aprendieron. Entonces estudiaron, pero no ponen en práctica lo que aprendieron. Pues hay muchos estudiantes de la palabra que son así. Estudian, no avanzan, nunca avanzan y tienen conocimiento, pero es un conocimiento que, como leíamos ahorita, no llega a la verdad. Versículo 8 habla de dos personajes, Janes y Jambres.
Estos dos personajes fueron dos de los magos que aparecen en la historia de Moisés cuando están en Egipto con Faraón, y cuando estos magos empiezan a copiar los milagros que Moisés hizo delante de Faraón. No voy a mirar el texto, usted lo encuentra en Éxodo capítulo 7, ven adelante. Y dice que Dios, así como los venció y venció a estos magos que quisieron imitar lo que Moisés haría, también dice que el Señor pondrá al descubierto a aquellas personas que con engaños quieren cautivar el corazón de aquellos que los escuchan. Mire, mi hermano y mi hermana, quiero cerrar con lo siguiente. Es posible que haya personas que oculten su pecado, y quiero leérselo textualmente, pero al final será revelado. Cuando una persona trata de mantener una fachada religiosa, tarde o temprano las distracciones, la oposición o el enojo le agotarán y quedará expuesto lo que realmente hay en su corazón. Yo quiero llevarle, mi hermano y mi hermana, a pensar dos cosas. Número uno, ¿qué de esta lista que vimos hoy son cosas que nosotros todavía practicamos? Que no debería ser, porque recuerde que este texto debería aplicar a los de afuera más que a la iglesia. Pero a la iglesia aplica, y en la iglesia del tiempo de Timoteo también. Quiero que hoy pensemos en eso. Y número dos, quiero llevarle a pensar, mi hermano y mi hermana, en cómo afrontamos nosotros las circunstancias que ponen a prueba nuestra fe. Porque así como usted afronta una circunstancia, es lo que realmente va a haber en su corazón. Si una prueba a usted lo saca de la iglesia, déjeme decirle que hay algo muy mal en su corazón. Si a una prueba a usted lo desconecta de Dios, hay algo realmente grave en su corazón. Y hoy yo quiero invitarle para que nosotros también seremos probados. Y nosotros también, y nuestras acciones serán probadas también delante del Señor. Y es necesario que nosotros hagamos los cambios que hay que hacer para que nuestro carácter se forme y para que la prueba no nos avergüence, ni delante del Señor, ni delante de los que nos conocen. Es triste a veces para mí escuchar de personas que dicen, ay, mire, aquel era cristiano, era. Y a mí ese término me confronta. ¿Sabe por qué? Porque yo pienso que una persona cristiana nunca deja de serlo. Nunca debería dejar de serlo. Si usted es creyente, usted debería mantenerse a través de todos los tiempos en esa convicción. Pero eso de que era cristiano, entonces hay que poner en duda si realmente esta persona nació de nuevo o no. Miren, mis hermanos, no permitamos que las pruebas nos aparten del Señor. Estamos viviendo, así como lo decía, tiempos difíciles y tiempos en los que esto se está manifestando de una manera quizás peor que en otras épocas. En el internet, lo vemos reflejado en los colegios, en la educación que transmiten a nuestros hijos en los colegios. Hace unos días alguien nos compartía también de una experiencia de su hijo en el colegio, donde le llaman y donde empiezan a cuestionar su fe. Gracias a Dios esta persona se mantuvo también firme en su fe, aunque estaba siendo cuestionada por los psicólogos y los orientadores del colegio, porque los orientadores del colegio piensan totalmente diferente. Una de las cosas que piensan es que, por ejemplo, a los hijos no se pueden disciplinar. Y es triste, porque los hijos que no se disciplinan, mi hermano y mi hermana, el día de mañana van a ser vergüenza para sus papás. Y eso dice la palabra. Entonces hay que disciplinar, y a veces hay que hacerlo con dolor, pero con amor. Así que yo quiero dejar esto en su corazón, mi hermano y mi hermana, llevarle a pensar realmente si nuestra vida en estos tiempos difíciles está siendo vivida como dice la palabra de Dios que tiene que ser. No se ame más a usted mismo más de lo que debe amar a Dios. Porque si usted llega a amarse a usted mismo más de lo que ama a Dios, su corazón se va a desviar muy facilito. Porque cualquier oportunidad que se le presente para complacerse, usted la va a tomar. Y eso quiere decir que usted no ama genuinamente al Señor. Padre amado, y te damos gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias porque sé que tú eres quien nos llama y a través de tu palabra nos exhortas, nos confrontas, nos edificas, Señor. Yo quiero pedirte que por favor tu palabra cumpla el propósito para el cual ha sido enviada. Que tu palabra, Señor,
haga mella en cada corazón, Señor, y que salgamos de este lugar pensando, Señor, en que, Dios mío, nos ayudes a formar tanto nuestro carácter, Señor, que nosotros no seamos personas ávaras, personas amadores de sí mismos, personas vanagloriosas, que somos orgullosos, que nos encantan que nos adulen, pero el día que hablan mal de nosotros, Señor, eso nos pone de cabeza al piso, Señor, nos pone a pique. Padre, yo hoy te pido, Señor, que sea tu palabra hablando a nuestro corazón, Señor, y que nos ayudes y nos enseñes a, como decía Timoteo mismo, Señor, y Pablo se lo decía a Timoteo, que seamos ejemplos de la obra, Señor, que tú has hecho en nosotros, Rey. Hoy yo te pido que guardes nuestro corazón de todas estas cosas y que en estos tiempos que estamos viviendo, Señor, tú nos ayudes a ser hombres y mujeres que mostremos al mundo, Señor, una visión totalmente diferente que hoy ya no existe, de valores que hoy ya no se aprecian, Señor. Oro, Señor, por los niños que se están levantando, para que tú guardes sus corazones de todo lo que ven que los contamina en el colegio, de todo lo que escuchan que los contamina en el colegio. Oro por nuestros jóvenes, para que en las universidades, en los lugares donde están, se mantengan firmes y realmente muestren al mundo, Señor, el Dios que eres tú, Señor. Oro por jóvenes que no se parezcan al mundo. Oro por jóvenes, Señor, que muestren al mundo el Dios que tú eres. Así eso les haga ser aparte de los demás, Señor. Hoy oro, Padre Celestial, por hombres y mujeres que mostremos, Señor, el testimonio tuyo, Señor, al mundo, Señor, y el testimonio tuyo en medio del lugar donde estemos, Señor. Oro por hogares que no se desvanezcan por cualquier cosa, sino por hogares que permanezcamos firmes, Señor, en el pacto que hemos hecho delante de ti, Señor. Es difícil, porque muchas cosas vivimos, Señor, pero queremos agradar tu corazón, mi Rey. Hoy oro, Señor, para que tú traigas restauración a los hogares, para que tú traigas restauración a los matrimonios. Aún desde ya oramos por este evento de parejas, para que sea un evento que realmente restaure el corazón, Señor, de aquellos que lo necesitan, Padre. Hoy oramos y entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.